Bueno, Sí. pues a diferencia de los X programas que hemos hecho antes, Ujú. ¿este va a ser el 10º programa o ¿El no? 10º? Este es el 10º. O sea, no va a ser en el especial el 10º, pero especial será a partir del 10º. Pues Ya llevamos más de 10. eso es. Pues en el número 10, como todo el mundo estaba esperando, Ujú. vas a presentar tú este Todo el podcast. mundo estaba ansioso, así como diciendo: Estaba todo el mundo, yo quiero que Ana que había... presente, por favor, que Claro, Ana presente. había una corriente en change.org, han hecho una petición, no sé cuántas firmas, una manifestación en Colón. Todo el mundo quería Que verlo. Ana presente, que Ana presente. Pues se presentó. Pues venga, Ahora me sale fatal. ¿Te imaginas? la cámara es toda tuya. Voy, ¿vale? Venga. Vale. Muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Es Normal Podcast. ¡Polka! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Hey! ¿Sabes bailar la polka tú? No, esto ya es, sí, ya va, esto tiene que ser de seguido. La polka, ¿sabes bailarla o no La sabes verdad es que bailarla? no. No, pues oye, La verdad es que no. ¿cómo se baila la polka? Muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Es Normal Podcast, el podcast en el que nos gusta hablar psicología desde dentro. Nos gusta hablar de temas psicológicos desde una mirada diferente, una mirada más positiva, más amable, ¿verdad, Ramón? Una mirada, además, sin inventarnos cosas de universidades que no existen. O sea, una mirada hacia el bienestar emocional, que siempre lo hemos dicho, pero yo creo que la psicología da miedo, pero no tiene que dar tanto miedo. La psicología puede ser divertida. Esto es como Sí. la verdura. No es lo mismo que te pongan un plato de verdura cocida, sin sal, y que te la pongan ahí y dices tú, esto no me lo como yo ni de coña. La que hago yo. No me complico mucho la Ah, existencia. si lo haces, pues unas verduras con unas especias, con También. unas cosas que somos nosotros las especias de este Nosotros podcast. somos las especias. Me ha gustado eso. ¿Qué especia te pides? Yo sería la cúrcuma. Ay, yo quería la cúrcuma. Ya lo sé, por eso la he pedido. Qué capullo. Yo sería el chili. Muy bien. Bueno, Ramón, ¿de qué va el episodio hoy? Cuéntanos. Pues el episodio de hoy es el miedo al fracaso, que además está muy bien que lo hagamos en este 10º episodio, porque creo que cuando empezamos a hacer este podcast, hace 2 meses, ¿puede ser? Sí, por Más ahí. o menos. Sí que es verdad que había una cosa que teníamos en mente, y es que para nosotros el éxito, digamos de alguna manera que era, ya había sido porque nos habíamos juntado y habíamos empezado a hablar. Sí. Entonces, me encanta que hagamos esto del miedo al fracaso, porque normalmente a veces el fracaso o ese miedo al fracaso nos hace no hacer muchísimas cosas que queremos hacer. El fracaso paraliza. El fracaso bloquea. Es consecuencia del miedo al fracaso, es ansiedad de rendimiento, es parálisis por análisis, que esto se oye mucho. Análisis Es parálisis. procrastinar. Bueno, hay una serie de consecuencias. Pero antes me gustaría definir un poquito este término, ¿vale? Por favor. La tichifobia, que no sé si ¿Eh? alguna vez lo has escuchado. La tichifobia. Atichifobia. Sí, es curioso el término, ¿verdad? Atichifobia. Atichi, sí. Atichifobia. Viene del griego, etimológicamente. Atiche significa fracasado, phobos significa miedo. Entonces, es como una fobia al fracaso, miedo al fracaso. Sin embargo, a ver, no todo el mundo que tiene miedo al fracaso tiene fobia, ¿vale? La fobia se caracteriza por ser desproporcionada, un miedo muy desproporcionado, pues bastante paralizante, ¿vale? Muy persistente y que interfiere muchísimo en la vida de la persona, en su funcionamiento diario. Así que no todo el mundo que ahora mismo nos esté escuchando y tiene este miedo al fracaso tiene fobia como tal, Oye, ¿vale? me gustó mucho, yo creo que fue fuera del podcast, cuando me explicaste quizás la diferencia que había entre fobia, ¿no? O alguna cosa así, que mucha gente decía, tengo fobia, no sé qué término era, pero que me dijiste, no, Ramón, mira, te voy a explicar bien. Sí. Bueno, no recuerdo cuál era el ejemplo de tengo fobia a, pero algo sería, ¿no? Claro, porque la gente está como muy acostumbrada a decir, tengo fobia a esto, Sí. y dices, no, la fobia es otra cosa. Sí. Era, por ejemplo, fobia a las arañas, o Sí. no, una cosa así. No eran los animales, no recuerdo, seguro que me viene después, pero era fobia, yo qué sé, pues
fobia a los bichos, o cuando no te gustan mucho los perros, fobia a los perros, Claro, ¿no? Sí, claro. en fin. Sí, es que la fobia se caracteriza por eso, porque el miedo es muy desproporcionado, muy paralizante, es frecuente, es persistente y sobre todo interfiere muchísimo con el funcionamiento diario. Es decir, yo tengo cierta, cierta fobia a las cucarachas y yo creo que esto es súper común, que eso también lo hablamos, ¿vale? Es muy común y sería digno de analizar por qué hay tanta fobia a las cucarachas, pero sí considero, o sea, no tengo fobia, tengo miedo, porque realmente no lo puedo llamar fobia porque a mí no interfiere en mi día a día, en mi funcionamiento, porque es verdad que yo no me topo con cucarachas habitualmente en mi día a día, nadie. O Bueno, a ver, sea, dice con eh, cucarachas de animales, ¿eh? claro, no cucarachos. No cucarachos. Cucarachos, con alguno me cruzo, también te digo, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor en países un poquito más tropicales, que sí que hay mucha más afluencia de cucarachas voladoras, de hecho, ahí sí que las fobias Sí, y sí ese, ese son es el, ese es importantes. el dicho muy bueno que Ujú. era todo el mundo es un hombre y todo el mundo es muy macho hasta que ve una cucaracha voladora. Eso es. Entonces, la tichifobia es esta fobia al fracaso, por así decirlo. Entonces, Te he entendido, perdona, ¿eh? ajá. Te he entendido la chichifobia, pero no es atichi, Atichi con atichi. T, Sí, sí. atichifobia, ¿vale? Entonces, este miedo al fracaso, ¿vale? No es solo un miedo a cometer errores, también es un miedo al juicio, también es un miedo al rechazo, también es un miedo a perder valor como persona, valor personal, porque luego se le da mucha condición identitaria al tema de fracasar. Si yo fracaso, soy un fracasado. ¿Vale? Entonces Claro. se le da condición identitaria en vez de darle con una condición más de estado, ¿vale? Pasajero, temporal. A la persona asume que el fracasado es él, no es el fracaso el que ha cometido. Ujú, Sí, además esto yo creo que también con el fracaso pasa un poco como hemos hablado en capítulos anteriores, que podéis verlos en los anteriores, que ujú, hablábamos sobre mi regla del USB mal puesto, ¿no? Entonces, es el tema de que muchísimas veces cuando igual haces un montón de cosas y ujú, de repente hay algo que te sale mal, porque cuando haces muchas cosas es bastante probable que algo te salga mal, porque ujú, de muchas cosas que se hacen, muchas cosas te saldrán mal. Eso de repente tiene una importancia increíble como por encima de todo lo que has ujú, hecho. Entonces pierdes un poco ahí el norte, ¿no? Y dices, joder, soy un fracasado, ¿no? Porque, ujú, bueno, también llevándolo un poco más que al trabajo y estas cosas, por ejemplo, a las relaciones, ¿no? O ujú. sea, de repente te deja tu pareja o lo que sea, cortáis, y de repente te sientes un fracasado en las relaciones, en el amor, cuando de repente, como vimos en el primer capítulo del amor, igual hay un montón de amor por todos los lados que tienes que hace que no seas un fracasado realmente, nada. Mm. Claro, es que es eso, se define mal, ya te digo, se define mal al fracasar, al errar. Entonces, que este miedo nos paraliza, de alguna forma nos hace reticentes a volver a intentarlo otra vez y nos protege del dolor a errar de nuevo, sí. Pero que también lo que hace con lo que conseguimos con este miedo al fracaso que nos paraliza es renunciar al crecimiento. Renunciar a que si lo intento una, dos, tres veces, pues consigo lo que quiero. ¿Vale? Pero ya te digo que más que cuando la gente que tiene este miedo al fracaso, seguro que nos están escuchando, dirán, ostras, es que yo lo tengo y a mí me cuesta mucho y pospongo y pospongo esta procrastinación de la que he hablado antes. Y luego además también mina muchísimo la autoestima a largo plazo, porque la persona siente que no ha logrado nada en su vida. Es que noto que no he hecho nada, que es que no hago nada productivo, claro, porque irónicamente el tener este miedo al fracaso ocurre esta ansiedad de rendimiento, mido todos los isis malos que pueden pasar, lo que hago es parálisis por análisis, sobreanalizo todo constantemente y hasta que no lo tenga todo perfectamente no hago, con lo cual mina la autoestima porque realmente efectivamente no pones en marcha estos proyectos soñados que tienes. Entonces, es importante, ¿vale? Reajustar mucho lo que entiendo por fracaso, lo que entiendo por ser un fracasado. Es importante ajustar esta terminología para poder de alguna forma reestructurar creencias. De hecho, desde la psicología positiva, perdón, desde la psicología cognitiva, se habla mucho de que en la base de este miedo al fracaso hay creencias disfuncionales, automáticas, sobre lo que es el éxito, sobre el valor personal, sobre lo que se entiende por fracaso, porque se le da al fracaso una equidad a inutilidad.
y una equidad a inutilidad a yo soy inútil, ¿no? Psicólogos cognitivos como Aaron Beck o Albert Ellis, ¿vale? Padres de la psicología cognitiva, indicaban que había que reestructurar, reajustar este concepto para ese miedo al fracaso que no sea paralizante. No tenerlo, no erradicarlo, porque ya sabemos que los miedos existen para darnos cierta información y solo enfrentándolos podremos superarlos, pero no, si nos paralizan nunca vamos a poder superar ese miedo, ¿no? Que es un poco lo que damos nosotros, es la exposición con prevención de respuesta. Cuando hay fobias o miedos, nos exponemos previniendo la respuesta de evitar y huir para que ese miedo no se siga engrandando más, ¿no? Sí, además creo que lo decimos aquí como miedo al fracaso, Ujú. pero también entiendo que muchísimas veces ya es, muchas personas que yo conozco tienen como miedo a lanzarse a hacer algo simplemente porque le vaya a salir mal. Es decir, es como, igual el fracaso es como, lo decimos como fracaso, pero ese fracaso está ahí en forma de, pero es que no va a llegar a nada, pero es que esto no lo voy a poder hacer, pero no voy a tener tiempo. Y recupero nuestro capítulo sobre el burnout, donde al principio de todo, en el falso inicio, nos decía Manu Montilla, no vais a preparar nada ni hacer nada antes. Y nosotros decíamos, no tenemos miedo al fracaso, sabemos que va a ir todo bien. Y si no va bien, lo arreglaremos. Bueno, de hecho, los que nos escuchan ya saben, bueno, pues que a veces nos equivocamos, nos trabamos. Bueno, en el mismo inicio yo he dicho polka en vez de podcast. Yo no sé en qué estaba pensando, en la polka, que nunca la he bailado, ¿no? A pesar de la polka. Entonces, sí, fracasamos. Sí, si fracasar es igual a errar, porque errar tiene una connotación un poquito más pasable, un poquito más amable, pero fracasar tiene una connotación muy de peso, muy de Claro. que voy a coger ese fracaso y me lo voy a echar a mí, ¿no? Me lo voy a volcar en mí. Entonces, cuidado con hacerlo condición identitaria. Nos liberamos muchísimo, ¿vale? Cuando nos desapegamos de ese fracaso, ¿vale? Cuando nos desapegamos tanto de ese fracaso, nos liberamos muchísimo. Esto no quiere decir que vayamos de temerarios por la vida, porque es verdad que a dosis pequeñas, cierto miedo a fracasar nos ayuda a afrontar las cosas con cautela, nos ayuda a planificar, a premeditar. Claro, en dosis pequeñas está bien, porque, insisto, no hay que erradicar los miedos, hay que extraer la información que nos da, usarla y en base a eso superar, afrontar y comenzar esos proyectos que queremos hacer, ¿no? Sí, además creo que hemos dicho muchas veces en este podcast que lo importante siempre es el equilibrio. Y en el equilibrio está que de vez en cuando fallar en las cosas está bien, porque esto es un poco como cuando estaba haciendo Edison. Thomas Edison. Somos un poco malos haciendo inventores, por si acaso. Me lo he pensado dos veces. Cuando Thomas Edison estaba haciendo la bombilla y estaba Ajá, haciendo, sí. y de repente pues hizo como un porrón, 100 y pico, 200, 1000, no sé cuántas eran. Ujú. Y le dijo una persona, pero ¿no ves ¿por qué sigues haciéndola si sigues fallando? Y dice, porque sé 200 maneras de no hacer una bombilla. Eso es, muy, muy buen ejemplo. Y luego también está, y esto me gusta porque a mí me encanta Walt Disney, ¿vale? Y esto también yo lo busqué, ¿vale? No lo busqué, me topé con ello, me topé con la historia de Walt Disney y bueno, en su momento hace ya tiempo y que ahora he querido traerla aquí, ¿no? No sé si, no sé si lo sabes, Ramón, pero Walt Disney trabajaba en un periódico, ¿vale? Como dibujante. No lo sabía, pero otro día me lo contaste, pero voy a hacer Es como que verdad, no. te lo conté el otro Uy, no, día. no lo sé, por favor. Ana, coméntamelo. El otro día no lo sabías, por lo menos te lo conté de primeras. Sí. Entonces trabajaba en un periódico como dibujante y bueno, pues le despidieron por falta de creatividad. O sea, el editor del Claro. periódico se puso delante de Walt Disney y le dijo, mire usted, es que vemos que tiene falta de imaginación y que es que no tiene buenas ideas usted, así que despedido. De eso ha habido muchísimas veces, muchísima gente que no ha visto un poco eso. Por eso mismo yo creo que dentro de este fracaso, dentro de que veamos este tipo de cosas, Ujú, también tenemos que ver que muchas veces quizás no estamos en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la persona adecuada, ujú. y vestidos adecuadamente. Muy, muy cierto. Y siguiendo con el caso de Walt Disney, que hay más, ¿vale? Él dijo, vale, pues nada, me han despedido. Voy a montar mi propio estudio. Su propio estudio quebró. O sea, quebró al poco, ¿vale?
¿Qué hizo luego? Pues él hizo su primer dibujo, que de hecho era una ratita. Yo la busqué en su momento, y me pareció muy, muy tierna. Pero ¿qué pasa? Que el contrato que tenía con Universal, ¿vale? Pues le robó la ratita, le robó su grupo de animadores, su equipo de animadores, vamos, que le dejó sin primer dibujo. Y entonces, ¿ahí qué hizo? O sea, fracaso tras fracaso, ¿cómo ves? ¿Ahí qué hizo? No, ahí creó otro primer dibujo que fue Mickey Mouse. Y a raíz de ahí ya empezó todo. Empezó todo. Entonces, para que veáis que muchas veces el fracaso puede ser el prólogo de algo mucho más grande si nos atrevemos a seguir fracasando. Totalmente, totalmente. Ujú. O sea, creo que si miramos un poco nuestra vida para atrás en general, veremos que estamos donde estamos en este momento, porque ha habido momentos en los cuales hemos creído que hemos fracasado, pero realmente hemos cambiado nuestra Mm. vida. En relaciones, en Sí. trabajos, en todo. Es decir, y es que en cualquier momento, o sea, y luego también que, joder, el fracaso en sí o los errores o el errar en cierto tipo de cosas o haciendo cosas Ujú. es lo que te hace saber, ¿no? Se dice que no se hace marinero en aguas tranquilas. Ujú. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo una manera de aprender las cosas muy peculiar, tú ya lo sabes, que es que no me pongo a estudiar ni me pongo a mirar todo, sino que lo que me pongo ya es directamente a, oye, cuando tengo una serie de pautas, me pongo a hacerlo. Te pones a hacerlo. Y el hacerlo de repente, pues lo primero saldrá mal, pero bueno, voy aprendiendo con ahí. Es mi Ujú. método, entiendo que igual tendría que hacerlo de otra manera, pero para mí el experimentar las cosas y hacerlas y de errar es la manera mejor para poder aprender. Bueno, cada uno tiene su método de aprendizaje. De hecho, ahora que dices esto, a mí me gusta mucho explicar a mis pacientes el modelo de las zonas de aprendizaje, ¿vale? Es un modelo, yo lo encamino más a una visión secuencial, experiencial, ¿vale? Entonces, hay 3 zonas de aprendizaje por las que pasamos a lo largo de nuestra vida en distintas situaciones, distintos entornos, es decir, en muchos casos, ¿vale? Entonces, estas 3 zonas son la zona conocida, mal llamada, a mi parecer, zona de confort, ahora explico por qué, la zona de hundimiento y la zona de descubrimiento. Estamos constantemente haciendo un baile entre estas 3 zonas, ¿vale? ¿Qué pasa con esa zona conocida? Para mí mal llamada zona de confort, ¿por qué? Bueno, en la zona de conocida hay rutinas, hay familiaridad, hay cierto control, pero también hay eventos negativos. También hay casos que me pueden hacer, situaciones que me pueden hacer sufrir, ¿vale? No estoy entre algodones en esa zona conocida en general, me siguen pasando cosas. Pero sin embargo tengo ese control, me muevo con cierta comodidad, bueno, sé lo que estoy haciendo, entonces me siento a gusto ahí. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esta zona conocida lo que hace es de alguna forma capar el crecimiento. No hay riesgo, pero tampoco hay posibilidad de crecimiento porque muchas veces nos estancamos, tanto de sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort, porque muchas veces en esa zona nos estancamos. ¿Qué ocurre? ¿Querías decir algo, perdona? Sí, no, simplemente que en la zona de confort, que has dicho eso, Sí. que hay también cosas negativas y también creo que hay ausencia de cosas positivas. Porque al final también muchas veces en la zona de conocida, yo creo que zona conocida es mucho más guay de llamarlo A mí y me gusta podemos más. empezar una corriente para llamarla así. Zona conocida. Zona conocida, esa ausencia de cambios también hace que no pueda haber cambios positivos en la vida. Esto es como, Ajá. como cuando si estás con una relación que igual no va para adelante y no lo dejas o te vas de ahí a la zona de hundimiento, pues muchas veces es imposible que conozcas a nadie nuevo. Claro, porque sigues estando en esa zona conocida con ese ejemplo que te has puesto, con esas personas que ya conozco, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la zona de hundimiento. En la zona de hundimiento, lógicamente, ahí no estamos cómodos, ahí no estamos preparados emocional ni cognitivamente, pero se va abriendo cierto camino. Y aquí me voy a parar un momento y quiero hablar de Carl Jung, ¿vale? Psicoanalista, discípulo y luego disidente posteriormente de Freud. ¿Por qué disidente de Freud?
porque aunque bebía del psicoanálisis por ser discípulo suyo, él daba un poco una visión más amplia, más humana de la psicología, de la persona en sí, ¿vale? Sin embargo, Freud está muy obsesionado con el tema biológico y sexual, esto lo sabemos todos, ¿vale? Sí, Y Carl, sí, ¿verdad? Das fe. de lo poco que estudié. De las etapas psicosexuales, Sí. sádico-anal, Es- oral, fálica. Esto era porque si sale pito, digo, uy, será divertido. Eso es. Entonces, a mí me gusta mucho a veces esto, en la zona de hundimiento, nombrar a Carl Jung para hablar del modelo de crisis, transformación, renacimiento, ¿vale? Esto es lo que ocurre en estas tres zonas. En el hundimiento empieza a haber, ya de hecho en la zona conocida comienza a haber cierta crisis, porque algo me remueve, algo no me siento a gusto aquí, algo me pasa, me remueve y salto a la zona de hundimiento. Crisis, transformación. En la transformación se va dando un poco en la zona de hundimiento hasta llegar a la descubrimiento. Y luego en descubrimiento hay como un renacimiento. Y a mí me gusta mucho explicarlo así porque se entiende muy bien, ¿vale? Se entiende de una forma, como he dicho, como digo, uso mucho este término, pero me gusta mucho calificarlo como amable, ¿vale? Y no verlo como agresivo, como violento, por lo que pasar. Entonces, es curioso porque luego Carl Jung influenció mucho en otra persona que quiero nombrar, mitólogo, escritor, profesor estadounidense, que se llama Joseph Campbell, ¿vale? Que tiene un libro que es increíble, El héroe de las 1000 caras, que habla de este viaje del héroe que no deja de ser el paso por estas zonas, 12 fases por las que pasa la persona, el héroe, en su viaje. Y me parece alucinante porque él hablaba él estudió mitos y leyendas en muchas culturas y bueno, pues dedujo que había como una narrativa universal humana que las unía a todas y por eso sacó esas 12 fases del viaje del héroe, que hacían un poco ese modelo de crisis, transformación, renacimiento. Esa teoría me gusta mucho. O sea, Sí, el viaje del héroe me gusta. sí, He sí. estado leyendo. Eso sí que he estado leyendo un poco. Sí. Eso sí que lo he leído un poco. Esa es muy Sí. interesante. Por Ujú, cierto, simplemente un detalle. ujú. Es arriazapsicología.com. Ahí podéis tener mucha información de Ana porque todo lo que está diciendo es increíble y bueno, simplemente como un pequeño apunte, así para que la gente pueda entrar en tu página web y pueda ver, bueno, pues si quiere, si está en esa zona de conocida o si esa zona tal, pues igual puede tener ayuda. Por favor, prosigue. Bien, arriazapsicología.com. Bien. Vale, luego pasamos a esa zona de descubrimiento. Aquí sí, aquí se están dando ya ese aprendizaje, esa apertura a, bueno, en la zona de hundimiento lo he pasado mal porque me ha desarmado, porque me duele, porque me siento solo, pero si seguimos ahí persistiendo, pasamos a esa zona descubriendo. Descubrimos un nuevo yo, al fin y al cabo. Uno más honesto, más libre, no tan prejuicioso. Entonces, y esto depende de la situación de vida, del entorno, de lo que sea. A lo largo de nuestra vida, como insisto, en todas las situaciones pasamos de una zona a otra, de una zona a otra, de una zona a otra. Mi Y pregunta eso es lo es, rico, ¿no? sí, mi pregunta es, ¿cómo se vuelve de nuevo a la fase conocida cuando estás Claro, en la de descubrimiento? a eso voy. O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Venga. Imagínate un entorno laboral en el que tú llevas 15 años en la empresa. Bien, y tú estás en esa zona conocida, en ese entorno laboral conocido, pero algo te está removiendo por dentro últimamente. Es que ya no soportas a tu jefe, ya no soportas las dinámicas del trabajo, ya no soportas que no te suban el salario, ya no soportas que, bueno, que no te den las mismas condiciones que otras personas que han llegado más tarde. Es decir, infinidad de situaciones Sí. se pueden dar. Entonces tú das ese salto a esa zona de hundimiento, empiezas a encontrarte mal, desarmado, con dolor, te sientes solo, cierto vacío, porque no quieres seguir tu vida así hasta jubilarte, ¿vale? Ahí empiezas tú a ver que ese salto, a replantearte tu situación laboral. Y la zona de descubrimiento, saltas y ya es cuando descubres, aplicas a nuevos trabajos, te presentas a nuevas entrevistas y a lo mejor consigues un nuevo trabajo. Esta es Mm, la casuística que estoy poniendo, que puede ser que te quedes en el mismo, pero mejorando, ¿vale? Ok. ¿Qué ocurre? Que en esa zona de descubrimiento, cuando tú te metes en otro trabajo, ya empiezas poco a poco a hacerlo conocido, con lo cual vuelves a zona de conocida. Dios mío, estamos perdidos. Por eso mismo el fracaso, al igual que el éxito, es temporal, Ajá, eso ¿no? es. Hay que verlo siempre todo como temporal. Ni me puedo apegar al fracaso, ni me puedo apegar al éxito, porque el apego del que estamos hablando ahora, este apego llevaría a una dependencia de ese estado.
y es una dependencia de ese estado que lo pongo como condición para poder yo ser feliz en mi vida, para poder yo estar bien. Cuando me libero de la condición y lo veo como estado temporal, pasajero, no tengo ese mismo arraigo, con lo cual puedo superar mejor las adversidades que se me van dando en los distintos entornos. Y hay una frase icónica de Campbell que me encanta, que dice: sigue tu dicha y el universo abrirá puertas donde solo había muros. Está mejor Muy buena. que la otra de si lo deseas tanto, el universo no sé qué. Esa no es muy buena, me La gusta. ley de la atracción estás hablando, ¿no? Claro, es que solo con desear los deseos siguen siendo deseos, sueños, si no se planifican y si no se ponen en marcha, si no hay una resolución para llevarlos a cabo. Esto es como si te cagan en el coche unas palomas y no lo llevas a lavar. Pues vas a tener la caca ahí todo el rato. Tienes que llevarlo a lavar. Claro, Aunque desees mucho que el coche esté muy limpio, a no ser de que des con la manguera, no se va a limpiar. claro, eso es. Y Ramón, ¿cuál dirías tú que ha sido el mayor fracaso de tu Wow. vida? El mayor de todos que quieras contar aquí. Esto voy a parafrasear a Manu Palau. ¿Habíamos venido a hablar de esto? Yo no sabía que íbamos a hablar No de sé esto. a qué vamos a O hablar de esto. sea, puedes hablar de lo que quieras. Yo te lo A pregunto ver, sí, y... sí, yo lo digo perfectamente y no. O sea, yo creo que he tenido muchísimos fracasos, así como decirlo, porque sí que es verdad que he empezado un montón de cosas siempre. O Ujú, sea, dibujé cómics, he tenido un webcómic, por ejemplo, que se llama Jikin Love, que lo conoces, ujú, y de repente, pues fracasé en teoría porque no lo seguí o vi que no era y fracasé. También intenté hacer muchos otros proyectos que igual no fueron adelante o que no los terminé o que no los seguí. ujú, Pero creo que mm, no hay ninguno de esos fracasos que esté todo el rato perdurándome ¿sabes? Como teniéndolo ahí y que me haga no hacer proyectos nuevos. ujú, O sea, quizás también, si quizás vivo en una época ahora en donde estoy más feliz o más lo que sea, no ujú, sé. Pero sí que es verdad que igual si me miraba en el pasado hace igual pues 10 años o lo que sea, pues igual pensaba un poco diferente, ¿no? Y hace más igual. Y cualquier cosa que hacías que no tenía igual la repercusión que tú querías, pues lo tenías por un fracaso. Es más, ya cuando estás dibujando, al principio tú te imaginas un dibujo de una manera y entonces nunca va a salir igual. Entonces, son todo micro fracasos. Una cosa que esté en la cabeza Al y otra final, cosa es que se plasme. de hablar con esto, he visto que soy un fracasado. No, Ramón, que hemos dicho antes, no condición identitaria. Hay que liberarse de la condición y darle estado, darle posición, darle rango de estado. Claro, pero para mí realmente no los podría llamar fracasos, todas estas cosas. Yo Ujú, creo que fracaso es cuando igual has hecho algo que ha dolido a alguien, o sea, o has hecho daño a alguien, o has hecho algo mal, ujú, y, y eso para mí sí que es un poco un fracaso, sí que se podría llamar un fracaso. Y siempre hay o sea, siempre se puede arreglar todo, pero yo creo que eso sí que sería un fracaso real. ujú. Es que anquilosarme en experiencias de fracaso hace que de alguna forma te sea muy difícil superarlas. No se elaboran y al no elaborarse se quedan enquistadas, como todo, ¿no? Pero ahora estamos hablando del fracaso. Entonces, si se quedan enquistadas, es porque hay una parte de tu valor personal que se une al éxito o al fracaso, en este caso al fracaso. Y esto es lo que estoy siendo muy insistente, pero esto es lo que tenemos que parar, ¿vale? Si queremos tener herramientas para ayudarnos a superar ese miedo al fracaso o a afrontarlo mejor dicho, ¿vale? Tenemos que reestructurar, ¿vale? Reajustar mi idea de lo que es el fracaso. Hay que pasar de pensar que el fracaso es el final del camino a pensar que el fracaso se da durante el camino y que no es el final del camino. Claro. Se da durante el camino. Está en mi propio proceso de aprendizaje y en mi propio proceso hacia el éxito de lo que yo quiero conseguir. Entonces es muy importante que entendamos que hay que pensar que para poder ser exitosos en algo
primero antes hay que fracasar. Y como tú dices, casi prefiero ver el fracaso como algo mucho más pesado cuando estoy causándole un perjuicio a alguien y no como un simple error. Es lo que he dicho antes de errar o fracasar. Igual es mejor utilizar un término más amable como errar que el término más de peso, más Eso es, agresivo como fracasar. eso es. Para mí, por ejemplo, el tener éxito a costa de gente sí que sería un Ujú, fracaso, aunque fuera un éxito. ujú, Entonces, eso sí que sería un real fracaso. Todo lo demás, esto yo creo que la vida es una carrera de estas de andar saltando, ¿no?, las vallas. Y cada una de las veces que erras, ¿no? Es una valla que sin querer le has dado y te ha dejado pues unos segundos más atrás. Pero tú tienes que seguir, porque en la vida no es que tengas que ganar a los demás, es que tienes que llegar con un buen tiempo. ujú. Qué bien, eso me ha gustado lo que acabas de decir. Tienes que llegar con un buen tiempo, tienes que llegar con un buen ritmo. ¿Qué es el tuyo? El tuyo, Es eso tu es. propio ritmo. Eso es. ¿Hay entornos, tú crees que hay entornos o culturas en los que el fracaso está menos estigmatizado? Eh, yo creo que sí que es verdad que en Estados Unidos, en Silicon Valley Ujú, y en algunos sitios más, siempre se ha dado como una cultura, o sea, es muy diferente a la cultura española, ¿no? En la cultura española se, se ve con envidia un poco el éxito, puede ser, y se ve, y cuando hay un fracaso, se, se, se se señala. señala muy Y te bien, ¿no? regocijas en Sí. ello. Estamos generalizando, la verdad es que estamos Mucho. generalizando y tampoco me gusta. Y sí que es verdad que en Estados Unidos había como otra cultura, y en Estados Unidos yo creo que también en la cultura oriental, sobre todo en la cultura japonesa, que hablaba sobre que los errores son parte del aprendizaje. Ujú, Hay un documental muy ujú, bueno en Netflix, que está de hace bastante tiempo, que habla sobre uno de los mejores restaurantes que hay de sushi en Tokio, ujú. que está justamente en una estación de metro, abajo. Sí, y es el mejor restaurante de sushi del mundo. En ese momento era del mundo, igual hay ahora otro, pero en ese momento era del mundo. Y lo llevaba un señor mayor, muy serio. No me acuerdo el nombre, lo siento, pero si lo buscáis, además el reportaje se llama como él. Y me hace mucha gracia porque había con él un aprendiz, que igual tendría 40 años, y comentaba, Bueno, era un aprendiz no, madurito. no, por eso, pero comentaba él que tú ya sabes la tortilla esta que se hace japonesa, ¿no? Ujú, Pues que el tío le dijo, entró y le dijo, bueno, pues vas a empezar a hacer la tortilla esa. Y hasta que te salga bien, no te voy a subir de rango a que hagas otra cosa. Solo vas a ujú. hacer tortillas. Y estuvo 4 años haciendo tortillas. Guau. 4 años haciendo Hasta tortillas. que le dijo el tío, bueno, lo has conseguido. Ahora vas a masajear pulpos, que era... ¿O Y no? estuvo otros tantos años. Se le Y va la vida haciendo claro, tortillas y masajeando pero pulpos. esa tortilla era perfecta. Entonces, ahí habla un poco, en la cultura oriental sí que hay mucho sobre que eso, que el errar, o sea, es una parte de todo lo que es el aprendizaje, y que el que más ha errado realmente es la persona que yo tendría en mi grupo, porque es el que más experiencia tiene para poder hacer cosas. O sea, yo muchas veces en los trabajos Ujú, hay un poco de edadismo, ¿no? Y se quita a la gente que es mayor en comparación con la gente que es joven, ¿no? ujú, ujú. Pero realmente esa gente mayor ha pasado por muchos y tiene una experiencia increíble en el trabajo. Y yo personalmente muchas veces cogería a una persona mayor que tenga experiencia, que sepa cómo fallan las cosas, dónde fallan las cosas, qué hay que hacer cuando falla algo, Ujú, antes que igual a un chaval joven, que también puede estar bien, pero que tiene que tener todo ese aprendizaje de errar. ujú. También pienso lo mismo. Esto que has dicho antes de estar 4 años haciendo una tortilla hasta que no salga perfecta, también me ha venido un poco que una de las causas del miedo al fracaso también es haber recibido un modelo de educación basado en la exigencia, en el castigo, en ver los fallos, en ver los errores como algo que no es digno, que no puede ser, que no se puede tolerar. Como no verlos como parte del aprendizaje y esto de alguna forma si desde chiquitito lo voy recibiendo, pero muchas veces es de una forma muy sutil, ¿sabes? No tiene por qué ser algo como Claro, muy directo. Es que lo indirecto casi muchas veces influye más que lo directo. Porque de lo directo, de alguna forma, el niño, el adolescente, que el adolescente se revela bastante, se puede zafar. Pero el niño
o el adolescente que recibe lo indirecto, lo sutil, lo más de manipulación, por así decirlo, ahí es difícil salir de ello. Y esto muchas veces, bueno, pues se consigue desde una comparativa con hermanos o como con primos, tipo, ah, muy bien, has sacado muy bien, pero fíjate, qué bien, qué buena nota ha sacado tu prima, que a ver si consigues un poco tú también como ella, tal, pero así, de una forma así como un poquito pasiva-agresiva incluso, ¿no? Entonces, lo indirecto a veces cala más y es más difícil de zafarse porque no se nota tanto. Claro, pero es que mira, ahí has dicho ya algo que es primordial en todo esto del fracaso y Ujú, son las notas. ujú, Que, bueno, que las notas al final, en el tiempo actual que estamos, ujú, todo tiene una puntuación. Ahí, oye, pues has sacado un examen de 7 en vez del otro que de 8. También está lo de, mira, esa es una persona 9, una chica 9, no como esa que es 5. Entonces, mm, todo esto hace que digas, ¿por qué estamos todo el rato evaluando, ¿no? Todo esto mm, cuando muchísimas veces hay muchos jóvenes que quizás aprendiendo y en evaluación continua sabes perfectamente que saben algo, pero igual haciendo un examen, por ejemplo, ujú. pues no son buenos o no lo hacen bien o en ese momento fallan o simplemente pierden o sea, pierden el gusto por aprender en sí porque realmente lo único que quieren es sacar buenas notas en eso. Mm. Y desde luego que yo también pienso que tiene que haber una reorganización del sistema educativo, de cómo de alguna forma examinar o probar que se adquieren conocimientos y qué conocimientos, porque aquí también creo que debe haber una reorganización. Pero esto es tan difícil de llevar. Es difícil de llevar, pero si también uno se justifica con que es difícil, pues no se hace. Claro, o sea, No, es decir, eso también pasa. sí, sí, Entonces, entiendo lo que dices. entonces, esto que dices de las notas, también vamos a hablar de los padres, porque yo es verdad que me topo con más de uno, de dos, de tres padres que exigen literal cierta nota al niño. Y que además, de alguna forma, y porque lo piensan así, honestamente, que no es por hacerle la puñeta al niño. Ellos piensan que es mejor para su futuro, para luego tener mejor nota de media en el bachillerato, para luego tener más posibilidades en la EBAU, para que no le baje si no tiene buena nota. Es decir, los padres están pensando mucho más allá. Y de alguna forma, el presionar en esta ansiedad que muchas veces les sobreviene de rendimiento, ostras, es que saco un 7 un 8 y mi padre no me da la enhorabuena y me dice, es que podrías, tú tienes, porque esto lo oigo mucho, tú tienes la capacidad de sacar más nota. Entonces, esto hay veces que se lo asimilo, que es verdad que hay diferencia con la letra con sangre entra. Vamos a ver, es que no vamos a retroceder 20 años. No, es que no me vale, es lo que tienes que sacar. Es más, y además tú puedes sacar más que lo sé, y que por vago no te pones y bueno, pero es que de alguna forma también el niño decide. Y es verdad que una vez me dijeron, bueno, pero también hay que obligar muchas veces, o no. ¿Qué hay que obligar? ¿A que el niño tenga que sacar nueves porque si no tú no estás viendo que luego vas a tener más posibilidades? Bueno, pues a lo mejor luego el adolescente se reorganiza y en vez de querer optar a medicina, opta por un grado medio, opta por un técnico, opta por otras cosas. Y yo entiendo que como padres les eduquen, y me estoy poniendo muy seria, ¿no? Yo entiendo que como padres, para lo que soy yo, como padres no te estoy regañando, Ramón, ¿eh? O sea, que te A has mí, dejado así como yo- muy... no, es que yo era de los que me decían en clase, que le decían a mis padres, le decían, puede hacer más. Lo que pasa es que es un perro y no hace O nada. sea, Pero claro, yo es que quería, o sea, yo a mí me gustaba divertirme también y para mí no era todo eso, claro, ¿sabes? eso es. Entonces, camufla muchas veces desde puedes hacer más, puedes conseguir más, tienes más capacidad, también la propia proyección de padres, porque eso también es mucha proyección. Padres que a lo mejor no han tenido la oportunidad, o muchas veces padres que a lo mejor no han tenido esa insistencia de sus propios padres, ¿vale? Dicen, pues ahora yo todo lo contrario. Y tampoco es eso. Entonces no deja de ser una proyección. Esto es lo típico. Se ve al mismo nivel de que cuando yo quiero que mi hijo haga una carrera y no otra. Y si hace otra, no le voy a animar. Y si hace otra, además le voy a decir que ahí se va a comer los mocos, que esto se oye mucho. Sí. Entonces, cuidado con hacer esto, porque de verdad, lejos de ayudar, lo que se consigue con esto es empeorar y voy otra vez al miedo al fracaso. Y muchas veces el propio adolescente se ve tan presionado que incluso le da esta cosa, esto, fracasar ante sus padres. Pero realmente, y muchas veces también se dice, tienes más capacidad, pero es que a lo mejor es que no hay más capacidad. Y no pasa nada. Cada Es- uno tenemos cierta capacidad y punto. sí. Esto lo voy a... Yo sabes que me encanta
inventarme palabras, ¿eh? Esto podría Neologismos. A ser ver. el fracaso ajeno, ¿no? O sea, es como, no es un fracaso tuyo, sino que tus padres lo toman como un fracaso, pero tú realmente no lo estás viendo como un fracaso porque a ti te la suda. Fracaso ajeno, me El fracaso gusta. ajeno, y entonces es un poco, y eso te lo iba a preguntar antes, sí que muchas veces realmente no estamos fracasando o no estamos errando o no creemos que estamos errando, sino que los demás nos ejercen una presión sobre que estamos errando, cuando Ujú, igual realmente a nosotros no nos parece que estemos errando. Es como, bueno, he sacado un 6, he sacado un 5. Pues he sacado esa nota porque pues habrá miles de razones. Puede ser que no haya estudiado, puede ser que no haya estudiado, pero hablemos sobre lo que ha pasado. Pero el exigir el tal hace al final que tengas una especie de fracaso que te empieza a entrar ahí y que, lo siento, pero es que creo que toda tu vida te va a perseguir. ujú. Y eso es mucho peor que no entres en la carrera que quieras. Eso es, claro, es que por eso te he dicho antes que miedo al fracaso no tiene por qué ser siempre miedo a errar, miedo al error. Puede ser que esté constituido por miedo al juicio, por miedo a que mis padres me enjuicien bueno, me señalen y por miedo a que me rechacen. Haya un rechazo familiar, haya un rechazo incluso también social, ¿vale? Pero se ve más familiar. El miedo al fracaso no siempre es solo el miedo al error, puede haber detrás más cositas. Por eso no es tan simple como decir miedo al fracaso es esto. No. O Claro, sea, claro. luego hay que estudiar, hay que analizar, mejor dicho, la situación de vida, las experiencias de aprendizaje que ha tenido la persona, ¿vale? Su historial de aprendizajes para saber un poco por dónde tirar, que es un poco lo que hacemos también los psicólogos cuando nos llegan miedos, ¿no? A ver de dónde salen, qué nos informan y cómo afrontarlos. Y volviendo un poco a Silicon Valley, ¿vale? Me gustó cuando estuve preparando el podcast, me gustó leer un poco la cultura esta que tienen del fracaso positivo, ¿no? Ellos lo llaman el fail fast, fail forward. Falla rápido, falla hacia adelante, ¿vale? Claro. Lo tienen como algo que, como he dicho antes, como algo que tiene que pasar. Ya no Yo, que puede, no, que tiene que pasar. Porque pasando, tú tienes una experiencia de tu proyecto y ya sabes que por ahí no va bien. Es muy difícil llegar al camino por el que va bien sin antes haber optado a caminos por el que van mal. Que además eso me facilita para que cuando yo coja el camino que va bien, no me desvirtúe, porque yo ya me he desvirtuado antes del camino que va bien, ¿no? Luego también me gustó mucho descubrir que hay las llamadas Fuck Up Nights, que es un movimiento que se inició en México, pero se ha expandido globalmente y va de que emprendedores se reúnen para hablar de sus fracasos, es que, para a ver, es, desestigmatizar el fracaso. es que esto es un tema Ujú, que ahora estás abriendo un melón aquí muy importante, que sí, es, claro, hemos hablado de las notas, pero ahora hablemos sobre que realmente ujú, da mucha vergüenza hablar sobre tus propios fracasos o sobre los fracasos en general. ujú. Está súper estigmatizado y estamos acostumbrados a entrar en LinkedIn y que todo el mundo diga lo bien que le va. Lo cual, igual es un error, porque dices, mira, ya que te va tan bien, te iba a contratar, pero ya que te va tan bien, pues no te voy a contratar. Y sin embargo, luego digamos, en toda esa parafernalia de me va súper bien, quizás hay alguien que realmente está fracasando. Claro, es que fíjate que, imagínate que tú eres de recursos humanos, Sí, ¿vale? Y quieres ver perfiles que te encajen con el puesto que quieres promocionar, ¿vale? Y tú ves perfiles tipo, pues que ves su LinkedIn y eso es un manuscrito de trabajos. Trabajo un año aquí, trabajo otro año aquí, trabajo otro año aquí, un montón de trabajos. Y luego ves otros perfiles que son un trabajo, muchos años y ya. Yo te pregunto a ti, ¿qué te llama la atención de uno u otro? ¿Qué te infiere, qué infieres tú de esto? ¿Y a cuáles optarías más? O, bueno, dime, ¿qué pensarías? te voy a decir con mi experiencia, porque lo he hecho. ¿Vale? Bien, anda. Y Ujú, yo siempre, a la gente que realmente solo te pone un poco lo que quieres ver, ¿no? Que es un poco lo que decías tú, pues, bueno, pues bien. Pero a la gente que me pone toda esa experiencia, que puede ser dependiente, que puede ser estar trabajando en esto, esa es la persona que yo quiero. Porque para empezar es una persona que ha trabajado, por ejemplo, puede haber trabajado de cara al público y eso me parece que está muy bien.
aunque Ujú, luego vaya a hacer programación. mm. Y si ha estado, por ejemplo, en otro grupo y tal, sabe trabajar en equipo. Y luego no le da vergüenza hablar sobre lo que ha hecho. No le da vergüenza hablar sobre los trabajos que ha hecho. Y eso me parece muy bien porque es una persona que no le va a dar vergüenza decirme que cuando las cosas estén mal. Ujú. ¿Sabes? No me va a estar ocultando lo que va mal. Que esto es un programa aparte que podemos hablar sobre esto, sobre lo de Sí. ocultar el fracaso hace que haya mucho más fracaso. A veces esto es como si tú estás en un grupo de trabajo y de repente sabes que va a explotar algo y dices, no voy a decir nada porque me van a decir que esto ha fracasado. Entonces de repente explotará eso y muchísimas más cosas. Ujú. Entonces a veces hay que decir, oye, mira, la he cagado, he hecho esto mal, vamos a solucionarlo. Y dices, pues adelante, tío, vamos con ello. Sin embargo, si tú no dices nada y te callas y dejas que tal, no sé qué, pues eso es una persona peligrosa. Entonces, para mí es mucho mejor esa persona que tiene, que tiene muchos trabajos y que no está, digamos que no se avergüenza de lo que ha hecho y de la persona que es, a la persona que tiene un IS y que ha hecho un montón de cosas y etcétera, etcétera. Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. A ver, las experiencias de vida, ya sean laborales, sociales, familiares, de las que sean, te enriquecen, dan valor, te dan valor como persona, porque al experienciar, tú de alguna forma evolucionas, creces, superas. Entonces, la persona que ha estado, y cuidado que no con esto digo que la persona que ha estado 15 años en una misma empresa y se cambia no vale, no quiero decir esto, ¿vale? Y tendrá su experiencia también y en un trabajo muy largo y habrá hecho X funciones o las que sean, pero me voy a fijar en las otras que suelen ser las que más se quejan de, jo, es que fíjate qué currículum tengo, de tanto trabajo para arriba y para abajo, que a mí me llega mucho de, puf, y ahora me han echado y cómo yo voy a plantearlo en la siguiente empresa que me cojan que me han echado, pues planteándolo. Es decir, no vas a ser la única persona en la vida a la que le han echado. Totalmente. Las razones por las que, esto yo siempre lo digo, las razones por las que a ti te han echado, no tienes por qué o sea, propagarlas, explicarlas al dedillo, es tu decisión y eso también se tiene que respetar. Y una cosa, tú puedes no mentir, pero puedes ocultar cierta información que a ti no te interesa que se sepa, porque dentro de que aunque sea profesional, también hay una parte que se vincula con lo personal. Entonces también tú decides qué contar y no contar, pero aquí hay mucho miedo y hay mucho miedo a que ese fracaso, a exponer ese fracaso a nuevas oportunidades y que se vea. Entonces desde aquí quiero deciros a los que nos están, a vosotros que nos estáis escuchando, ¿vale? A los espectadores, y es que por favor, verlo más desde esta perspectiva, que es la siguiente. Si a mí me echan, ¿vale? De un trabajo, si yo he estado en muchos trabajos, no tengáis miedo a que ese supuesto fracaso se vea, porque eso os está dando riqueza de vida, os está dando riqueza profesional, os está dando riqueza en muchos ámbitos que de lo contrario igual no la tendríais. Entonces, verlo reflejado más desde este punto de vista y que ahora no es la generación de hace 50 años, que antes era salgo de mi carrera, me pongo en un trabajo, aspiro a estar toda mi vida en él, jubilarme en él, tener hijos y tal. No, ahora la vida ha cambiado tanto que ahora un contrato indefinido se puede hacer así, en el momento de que se firme incluso, y no vale nada. Y Totalmente. esto es así. Entonces, vamos a liberarnos de este miedo a, uff, y si saben que me han echado, pues saben que te han echado. Porque no ocurre nada. Es la actitud. Lo hace todo. ¿Te acuerdas cuando hablamos del pastel de la felicidad? Que el 10% de las situaciones externas que nos ocurren son realmente las que influyen en mi felicidad y que el 40% es qué actitud tomo yo, qué intención tomo yo para con la vida. Pues vamos a cogernos a ese 40% que podemos hacer mucho con ello. Totalmente. Y por experiencia te voy a decir que normalmente la gente que está reclutando Ujú, eh, tiene problemas para reclutar. mm, Pero no tiene problemas para reclutar porque... Tiene problemas para reclutar porque sí que es verdad que se busca gente y hay gente y se busca gente y a veces es difícil encontrar gente que venga a las entrevistas. mm, Eso para empezar, o sea, decir que las personas que nos están escuchando que están, aplicad, que os pueden llamar. Y luego lo segundo es que normalmente en la entrevista, ya te digo yo que el 80% de la entrevista es que tu actitud sea positiva. Y el ujú, otro 20 puede ser tu currículum, tu pasado, tus estudios, ujú. etcétera, etcétera. Pero el 80% es tu actitud. Si tú vas a un trabajo diciendo, bueno, pues no sé si quiero entrar, y dices, no, pues no vas a entrar porque si no sabes si quieres entrar, que a mí me ha pasado. Ujú, sí. De entrevistar a alguien y que esté, pues es que no sé si quiero, no sé qué, y dices,
Si no sabes si quieres, pues no vengas aquí, ¿sabes? Sin embargo, una persona que dice, oye, joder, me apetece trabajar, me gusta mucho, no sé qué, no sé cuántos, y la actitud es trabajadora y tal, y si ves que ha estado en diferentes trabajos y ha estado cambiando y tal, es una persona que ha estado trabajando en muchos sitios y que se ha ocupado de hacer otras entrevistas, entrar y hacer otro tipo de cosas. Ujú, La persona que ya directamente entra en un trabajo y está durante 15 años, puede ser que esté, pero normalmente, pues igual no es una persona que se haya trabajado. Pero yo quiero una persona que haya estado ahí, pues haciendo cosas que me da mucha rabia, Ana, me da muchísima Dime, rabia, Ramón. me da muchísima rabia que haya como esta especie popular de decir que hay trabajos que son mejores o peores que otros. Hmm. Es decir, hacía poco decían, es que ha sido cajera de no sé qué. Perdona, pero ser cajera es muy Igual guay de digno. y muy digno, y no solamente digno, sino que hacen una labor increíble, recordamos en pandemia o en un montón de sitios, es como notar, y son gente que hace un trabajo que ya le gustaría a mucha gente tener todo ese nivel de estrés, de estar cobrando, de estar haciendo tal, de estar haciendo todas las cosas. Entonces, por favor, el Ujú. trabajo de la gente, dignificar todos los trabajos, por favor. Ujú. Sí, sí, es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Cualquier trabajo es válido siempre que no denigre a la persona y no vaya Totalmente, en perjuicio de nadie más. Cualquier trabajo es digno. Ya totalmente. tenga el bachillerato, la universidad, 3 másters, da igual. Cualquier trabajo es digno. Y volviendo antes un poco a, bueno, pues a esto de hacer entrevistas, ¿no? Porque según te he estado escuchando me ha venido a la mente el hecho de hacer entrevistas, de estar preparado para las entrevistas y de la actitud, ¿vale? Es que lo que más necesitas para estar preparado para una entrevista no es estudiarte la empresa a la que vas, que hay un porcentaje que sí. No es haber hecho roleplays de, venga, pregúntame, amigo mío, a ver yo cómo respondo, ¿vale? A ver qué exactamente me preguntas y a ver qué respuesta dar. No, es la actitud. O sea, Actitud, aptitud. claro, hay que diferenciar entre la C y la P. Actitud es cómo afronto yo. Cómo yo me pongo, Ramón, tú eres el entrevistador. Hola, buenos días. He venido a aplicar al puesto. ¿Y tú qué me dirías? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Has visto la empresa? ¿Qué te parece? Pues sí, le he echado un vistazo a la empresa y me ha gustado esto, me ha gustado otro. Maravilloso. Naturalidad. Hay gente que me ha venido, por ejemplo, eso es, eso es. Hay gente, por ejemplo, a mí que me ha venido a venir a una empresa que era de webs y de repente le digo, ¿has visto nuestra web? Y dice, no. Y digo, pues entonces, o sea, si vienes aquí a trabajar en web, ¿por qué no has visto la web? O sea, es decir, la actitud es todo. Eso es. Naturalidad, estar tranquilo, relajado. Y luego también es una cosa que es la persona que viene a una entrevista y tiene una actitud buena, aunque no se lo haya preparado, es una persona que es muy, muy buena con cosas que igual no están preparadas, afrontándolas, ¿no? Y tener la Claro. actitud buena con todo. Actitud buena con el equipo, actitud buena ante el fracaso. Porque llegará un momento en el que de repente todo se caiga, el cliente ya me he cabreado, esté todo horrible, uff, red flag, red flag, red flag. Pues yo necesito a una persona que diga, tranquilos, vamos a resolver esto poco a poco. Llamemos al cliente, hagamos control de daños, etcétera, etcétera. Y eso es actitud. Ujú. ¿Me has evocado algo, Ramón? Me encanta que en el programa salgan las cosas así naturales y que te vengan a la cabeza. Me has evocado algo de cuando era adolescente, yo creo que tenía 17, 18 años ya. Una cosa así, yo apliqué para The Phone House, ¿vale? Estuve trabajando una temporada en The Phone House en atención al público y la verdad es que me gustó bastante y adquirí muchas aptitudes con P, ¿vale? Y recuerdo que esa entrevista que yo pasé, después de pasar una entrevista formal, normal, tú a tú, ¿vale? Luego pasamos a unas dinámicas de grupo, unos ejercicios. Y yo recuerdo que me tocó en una mesa grande, redonda. No sé si éramos 8 o una cosa así, ¿vale? Y había el examinador, estaba detrás, ¿no? Él nos proponía que había un problema en el trabajo. En el centro y que bueno, pues que a ver cómo se resolvía. No nos daban roles a cada uno. Nosotros empezábamos a hablar. Y yo recuerdo que yo ahí dije, pues ya está, pues Vamos voy a allá. coger el mando yo, ¿sabes? Entonces, me dijeron el problema, nos dijeron el problema y yo, más 2 o 3, estábamos ahí dándolo todo, resolviendo, sacamos papel y lápiz, que de hecho estaba en una mesa aledaña, ni siquiera nos pusieron el papel y lápiz ahí, o sea, era para ver qué recursos teníamos nosotros, nos sacamos el papel y lápiz, empezamos a apuntar ciertos, ya ni me acuerdo, pero era una dinámica de grupo que a mí me encantó, lo viví y de una forma... Obviamente estaba actuando al puesto, yo quería que me cogiesen, pero me imbuí tanto en ello que me olvidé, ¿no?
y me cogieron, claro. Spoiler, ya he dicho que había trabajado. Y me gustó mucho el trabajo, porque ya te digo, la atención al público puede llegar a ser desgastante, pero también muy reconfortante, porque, bueno, también descubres muchas cosas de la Totalmente. gente. Y, bueno, recuerdo además una clienta que tuve que yo hablaba de estos de la portalidad, de la migración, de todo esto, que eran diferentes los conceptos, ¿no? Cuantos antes sobre todo ibas presencialmente, porque ahora es todo por teléfono o por internet. Pero antes había mucha afluencia presencial. Entonces, cuando yo lo explicaba y me encantaba explicarlo. Pues te voy a enseñar lo que es una portabilidad, o te voy a explicar lo que es una migración, te voy a explicar. A mí me gustaba explicarlo. Entonces, yo recuerdo muy bien a una cliente y además me iba cambiando de centro, me iba moviendo. Y recuerdo a una clienta que me dijo: Ay, mira, hija mía. Recuerdo, era mayor ya. Ay, mira, hija mía, yo no entiendo nada de tecnologías, pero yo contigo ha sido un gusto, porque me he enterado de todo. Yo salgo aquí que me he enterado de todo. Y claro, pues eso te reconforta. Totalmente, totalmente. Te reconforta y te pone los pies en el suelo y te hace Sí, tener mucha más. O sea, sí. tengo que decir que Ana, realmente, aquí la conocéis de podcast, pero yo que la conozco un poco más, tiene un gran factor humano con la gente y tiene muchísima mano con la gente y eso es parte de la experiencia. Es decir, igual una persona que de repente ya se va a psicología directamente y no sé qué y no pasa por todo esto, pues quizás es una persona que luego no trata tan bien a la gente, pero eso es parte de la experiencia. Por eso Ujú. creo que Gracias. por eso creo que parte de, o sea, parte de lo que somos ahora o parte de nuestros éxitos son los fracasos. Eso es. Nosotros hemos fracasado, Buah, errado, como buah, lo quieras llamar, mucho. Sí, sí. Yo creo que estoy viviendo muchas vidas en una. Y me encanta vivir muchas vidas en una. También te lo digo ahora, de alguna forma que yo he sacado mi propio proceso de aprendizaje. También te digo, cuando estás ahí imbuido en el problema gordo, pues hombre, tienes buena actitud, pero también te está doliendo, también lo pasas mal. O sea, no vamos hombre, a, esto no es happy flower y es positivismo tóxico que alguna vez hemos hablado, claro que no, se pasa mal, sí, sí, se pasa mal porque hay una zona de hundimiento, vuelvo a recordarla. Pero es que tras de esa zona de hundimiento, si tú tomas esta buena actitud, como decimos, vas a transformarte. claro, yo creo que no es cuestión de, esto siempre lo hemos dicho en el programa, no es cuestión de coger tus sentimientos y quitarlos o tal, No. es abrazarlos, abrazar al señor fracaso. Qué pena porque tengo ahí un peluche que podía ser señor fracaso y lo voy a haber traído aquí. Abrazarlo al señor fracaso y saber un poco vivir con eso y saber decir, bueno, esta angustia, este rollo, ostras, fíjate que me ha llamado el cliente cabreado, que ha pasado un problema, que lo he hecho yo mal. Bueno, vamos a saber coger todos esos sentimientos, saberlos bien y llamar al cliente, decirle, lo siento, o sea, decirle, por ejemplo, la verdad. Oye, la he cagado. Sí. Yo creo que no mucha gente lo hace, muchas empresas, ¿eh? Yo, desde que tengo mi empresa, lo hago. Es decir, si en un momento dado yo he hecho algo mal, yo hablo con el cliente y se lo digo. Ujú. Porque sabe perfectamente que soy humano y que dentro de todos esos servicios tan buenos que le estoy dando, puede estar el errar, ¿no? Con algo. Entonces es como, oye, mira, esto, joder, lo subí, no tiene que haberlo subido, ya lo he arreglado, lo siento, y ya está. Y eso, yo creo que a los clientes o a la gente en general, yo creo que le gusta más a una persona que no admite sus errores. Y eso dice de ti algo increíble, Ramón, que ¿Qué dice? tienes un valor humano, auténtico, un valor que no se rige por tu ego, por tu orgullo de yo no voy a mostrar, no, me voy a mostrar. Y ahí hay una muestra de vulnerabilidad adecuada al contexto, en este caso. Hay que mostrar vulnerabilidad muchas veces, porque mostrando vulnerabilidad llegamos mucho más, superamos mucho más, y es que el fracaso enseña resiliencia. Y esto no se Totalmente. entiende. Y ahora parece ser, bueno, mal llamada o no, no lo tengo yo muy claro, generación de cristal, porque esto molesta a los que son de la generación de cristal, que se les llame generación de Es cristal. Yo lo que entiendo, yo ¿vale? ya, Pero creo que eso sería otro programa, perdona, sí, perdona generación que de te haya cristal. cortado, pero se es muy injusto con todas esas cosas y creo que nos estamos olvidando, o sea, la nostalgia es muy traicionera. Y nos vemos a nosotros como que nosotros aguantábamos de todo, no sé qué, pero bueno, que habría que mirarlo todo un poco mejor. Sí, Y habría que ver, perdona ya, y te ujú, dejo, sí, sí. habría que ver, hoy he visto un ejemplo que me ha gustado mucho y es que la generación que está ahora
es como si estuviera jugando al Monopoly. Tú sabes jugar somos como Sí, sabes yo jugar al jugaba Monopoly, ¿no? mucho. Eso es. Entonces la gente empezó a jugar al Monopoly, pero es que la generación de ahora ha entrado a jugar una partida de Monopoly que está empezada. ¿Y qué pasa si entras en una partida de Monopoly que está empezada? Que cada vez que caes en una casilla es de alguien y le tienes que pagar. Casi no tienes nada para comprar. Y solo caes en sitios de pagar Me encanta ese símil. y en la cárcel. Entonces, claro, es que toda esta generación ha entrado de repente en una partida de Monopoly que está empezada y no tiene ninguna posibilidad de ganar. Vale, voy a cogerte, ¿vale? Venga. Voy a cogerte el guante. Venga. ¿Por qué he dicho mal llamada o no? No lo tengo muy claro de generación de cristal. Porque está la parte que tú dices, y me ha gustado mucho el símil, me parece muy bueno, ¿vale? Está la parte que tú dices de, nos hemos encontrado con esto, a ver qué hacemos, ¿no? Toda la situación que hay en el mundo, a ver qué hacemos con ello. Vale. Pero que de alguna forma que sean de cristal no significa que ya nazcan así, es que se están haciendo así. Y también por qué los estamos haciendo así, porque hay un modelado familiar y a nivel educativo de sistema educativo académico que también está influyendo en hacerlos así, las cosas como son. El que es generación de cristal, como te digo, no nace siendo generación de cristal, se está encontrando con una situación muy complicada de vida y a ver cómo la afronto. Pero también creo que hay mucha justificación en esa situación complicada de vida que se les está sobreviviendo para victimizarse, justificarse y agarrarse. No digo en absoluto que todos hagan esto, pero creo que también, o sea, yo estoy dando por los dos lados, si lo estás viendo, porque opino ambas cosas. Pero cuidado con sobreproteger. La sobreprotección familiar siempre ha estado, sí, claro, siempre ha estado. Lo que pasa que ahora y yo puedo hablar con conciencia, ¿vale? De que ahora yo lo que veo es una sobreprotección familiar increíble. O sea, Sí. trato a muchos adolescentes Sí, no, en eso, y en eso, los propios padres lo reconocen. en eso te doy la razón. Pero también reconocen que es que si no hacen eso, que pobrecitos, que fíjate cómo está todo. Ya, pero entonces vuelvo otra vez a repetir. El fracaso enseña resiliencia. Si no hay fracaso porque les pongo los algodones todo el rato, no enseña resiliencia. Y esto es una rueda que se retroalimenta constantemente. Y claro, pues es una rueda de cristal. Totalmente. En eso te doy la razón y creo que en parte, yo creo que en parte es porque está el mundo. Yo me acuerdo cuando decía que yo con 9 años o algo así, pues me iba a los recaos por ahí, hacía tal, hacía de todo. Y sin embargo, ahora igual un chaval de 9 años, pues casi no puede salir a la calle solo. A no ser de, bueno, aquí en el pueblo sí, porque el pueblo es como más así, pero... Y aún así, también y aún así, se sobrepesa. claro, o sea, pero tal. sopesa. Y yo hemos acabado ya con esto. Sí. Quiero hablar sobre una cosa, sobre el fracaso, Lánzame. que voy a decir que igual también es polémica. Ujú. Pero también hay mucha gente, por ejemplo, que ahora se lleva el término de que de repente sale un entrepreneur, ¿no? Un emprendedor, ¿no? Ujú. Que casualmente con mucha ropa de marca, que es un poco, que ahí se ve un poco por dónde va el tema, y dice, yo he aprendido el fracaso. Dice, me ha arruinado 3 veces y ahora tengo ya una empresa que va bien. A ver, arruinarse. Arruinarse es arruinarse. Tu amigo, has hecho un negocio con la pasta de papá, te ha salido mal y le has dicho, papá, me ha salido mal. Y dice, pues no es que se haya arruinado, es que se ha gastado todo el dinero y papá le dice, pues hijo mío, aguanta en este piso de 9 millones que tenemos en el centro de Madrid, que te va a dar más dinero para que hagas otro negocio de vender zapatillas, ahora de vender pulseras, ahora de vender no sé qué. Pero tú realmente no es que hayas fracasado ni te haya... No, o sea, no sé si me explico con esto. Es te decir, explicas. que a veces también se romantiza todo esto en algunos sitios donde realmente no es que hayas fracasado. No sé cómo explicarlo, ¿sabes? La meritocracia hace daño. Sí. Mucho. O sea, te lo voy a definir así. Mucho daño. Porque además la meritocracia habla de ellas todos los señores que tienen tanto dinero que no les da igual todo. Claro, pero dicen que tengo tanto dinero porque yo me lo he currado. Tampoco digo lo contrario, pero ¿en qué condiciones te lo estás currando? Claro. ¿No? Que todos los que han llegado a tener un gran imperio ya tienen unas condiciones muy favorables iniciales. Entiendo que no todos, ¿vale? No podemos tampoco llegar a esa premisa. No. Pero es verdad que cuidado con la meritocracia, porque es una ideología de que
Si te esfuerzas lo suficiente, haces lo suficiente, vas a llegar al éxito. Y si no, es que no te has esforzado lo suficiente. Claro, yo lo digo esto, por ejemplo, por la hija de Amancio Ortega. Sí. Que dice, empezó doblando camisetas. A ver. No quiero yo hablar mal aquí de ninguna marca. Si Zara quiere luego aquí promocionar, pues lo cambiaré. Pero, a ver. O sea, es decir, ¿qué insulto a la gente realmente que está... Que dobla camisetas. Que dobla camisetas o que está ahí. Es decir, que ella empezó doblando camisetas y mira, ahora ya es presidente de... Se ha entendido esto, se ha entendido. Estos es que nos van saliendo temas hablando del tema del podcast, nos van saliendo otros temas. Claro. La meritocracia hay que tocarla porque no es tontería, no es tema baladí. No partimos de condiciones iguales. O sea, para que haya una meritocracia tenemos que partir todos de las mismas condiciones. Correcto. Todos, exactamente todos. Correcto. Las mismas condiciones económicas, sociales, familiares, o sea, todo. O sea, de salud, todo. Y ahí ya podríamos hablar de meritocracia. Uh-huh. Todos tenemos mérito en base a porque no depende de nada más. Pero esto no es así, esto es una utopía. Es meritocracia light. Es meritocracia... Aunque yo tengo un Porsche y tú vienes en un Seat Ibiza. Pero esto es meritocracia, yo me lo estoy currando. Es que eso yo creo que es, como dices tú, no es un tema baladí. No. Y creo que habría que tocarlo en otro momento. Eso es. Y bueno, nos ha quedado un programa... O sea, sigue por favor. Sí. Sigue, por favor. Pero digo que ya hay que sé mirarlo. Que ya lo sé. Simplemente quiero dar un poquito, unas pequeñas pautas para el tema del miedo al fracaso, ¿vale? Una de ellas es, lo llevamos diciendo mucho a lo largo del programa, es reajustar qué significa para mí el fracaso. Verlo como no el final del camino, sino que el fracaso es durante el camino para conseguir lo que realmente yo quiero, ¿vale? Que el fracaso no me paralice. Luego, exponerme progresivamente a errores. Que no pasa nada, y verlos con naturalidad, acogerlos, ¿no? Reestructurar mis creencias acerca de qué es fracaso, qué es éxito, cuál es mi valor personal, en qué se mide mi valor personal, cómo se rige mi valor personal, ¿vale? Y luego, esto ya lo toqué en el programa del perfeccionismo, Kristin Neff, psicóloga pionera del término autocompasión, ¿vale? Hay que practicar la autocompasión, que no tenía nada que ver con compadecerse. Recuerdo, compadecerse es una actitud pasiva ante lo que me pasa, una actitud de pobrecita yo, pero ahí me quedo, ¿vale? Victimizarse de alguna forma. Autocompasión significa ser amable con uno mismo, tener cierta humanidad compartida de que no soy la única que les pasa a más personas y yo sentirme arropada. Y atención plena, momento presente, no voy a estar en el futuro, voy a estar en el presente a ver cómo resuelvo esto, a ver cómo avanzo con esto, para luego que el futuro, a ver si puedo conseguir lo que realmente quiero. Totalmente. Entonces, eso es un poco herramientas que yo quería dar un poco ante este miedo al fracaso. Está guay. Yo creo que además me quedo con la última, que yo creo que es algo de que lo único que podemos controlar ahora mismo es el presente. Es decir, no podemos ni controlar ni nuestro pasado ni nuestro futuro. No, solo lo que está pasando. Solo a lo que está pasando ahora mismo, tú y yo. Solo nos podemos controlar mutuamente. Eso es. Ya no puedo volver de nuevo a que me haya metido con la hija de Amancio Ortega. O sea, ahora tengo que seguir adelante y tengo que apechugar. Eso es. Bueno, Ramón, referencia cultural. ¿Algo que nos quieras decir? ¿Película, libro, serie? Pues fíjate que yo no lo he preparado. Pero voy a decir una peli un poco rara. Muy bien. Pero que está bien. Vale. Y es una peli que se llama Boss Level. ¿Boss Level? O sea, nivel de jefe. Nivel de jefe, o sea, Vale. como Boss Level. Es una peli de ciencia ficción en donde se ve como a un chico, ¿no? Que está metido como en una especie de loop que cada vez que muere como que vuelve a empezar. Y entonces tiene que estar aprendiendo todo el rato de todos los errores que va haciendo para poder llegar hasta el boss final. Es como un videojuego, digamos, de alguna manera. Luego tiene una retranca, o sea, que decir que yo que vosotros la vería porque está guay, pero el ver todas esas cosas que se hacen hasta llegar al éxito, pues me parece guay. Y, si me permites, voy a decir otra. Te permito. Que se llama Palm Springs. Esa la vi, que me la dijiste el otro día y me gustó mucho. Eso es. Vamos a explicar un poquito. Sí. Hace más de 5 años que salió, pero bueno, no vamos a hacer muchos spoilers, pero... Pues hace más de 5 años podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo, pero no porque tú no la has visto entera, ¿no? Yo, es verdad que me quedó... Pero nada, me quedó muy poquito, ¿eh? Bueno, o sea, pero pues vale. habla sobre un poco también los loops, que me encantan los loops temporales, y habla sobre eso de una persona que de repente, por causas del destino, se queda como en un loop
Y entonces hay una manera de que hacen para poder aprender, para poder salir de ese loop que se basa un poco en aprender de los errores, ¿no? Ujú. La recomiendo, a mí, ya te digo, me quedaba muy poquito de ver, pero sí que me gustó, me hizo pensar en esto de cómo hacer para la siguiente vez, ¿no? Y luego además entra ahí un poco un tema sentimental entre los protagonistas y también ¿Pero llegaste a que sigas hasta el final? casi, o sea, no digas más y Vale, ya está. no digo más. Y ahora voy yo con, bueno, como he hablado antes del imperio creativo, el que formó el imperio creativo del siglo XX, ¿vale? Walt Disney, me gusta muchísimo Disney Pixar, ¿vale? Los clásicos, los modernos, todos, ¿vale? Me gustan todos mucho. Tienen sus salvedades, pero me gustan todos mucho, ¿vale? Por, pues, muchos mensajes que pueden transmitir, que transmiten. Entonces yo quiero hablar de Ratatouille. Ratatouille está bonita. Además es así francesa. ¿Fuiste a comer en Ratatouille? ¿No? ¿En el restaurante de Ratatouille en Disney? No fui. ¿Y se No, puede no comer entré, no entré Ratatouille? en ese, no entré en Ay. Disneyland, no entré. Bueno, ¿por qué nombro Ratatouille? Porque una ratita, ¿vale? Pues, hombre, es una ratita que le encantaría ser chef. Pero como es una ratita, pues es como un poco señalada como parásito, como un animal que ya ves tú que vas a conseguir tú siendo una rata, ¿no? Básicamente. Me gusta que digas parásito, pero parásito. Es un parásito, pero, Sí, porque pero además pequeñito. es que la rata es tan adorable ahí. en No la como las película. reales. No como las reales, que son horrendas, ¿vale? Por ditas mías. Pero a mí me parecen horrendas. No, hay gente que domestica ratas, ¿eh? Me parece muy bien. Vale. Y luego está el chef, ¿no? El chef, el aspirante a chef, Luigi, que, bueno, pues el pobre mío, pues es muy señalado, es como, tiene bastante rechazo social rechazo social o más bien laboral en la cocina, ¿no? Pero, sin embargo, los dos se juntan y fracasan, y además hay una escena muy graciosa en que, bueno, pues se le venda los ojos a la persona y la rata le está guiando como puede con los pelitos ahí dentro del sombrero, es buenísima. Y ahí se ve cómo esa pasión que ellos tienen está por encima del fracaso. Y ahí se ve como al final del todo hay un crítico culinario que prueba ese plato elaborado entre los dos y como le evoca a la infancia, a lo familiar, le da un aprobado a ese plato. Entonces ahí se ve como hay que mirar mucho más profundo, mucho más adentro y entender que fracaso, éxito, fracaso, da igual, porque lo importante es la pasión con la que me muevo yo, la pasión con la que yo em, em, traslado mis intenciones, mis actitudes ante la vida. Así que, por favor, no perdáis esto, que es lo más importante. Justo has dicho eso y me ha evocado otra película que la voy a comentar un Claro, poco brevemente. me Y se encanta llama que se evoquen cosas aquí. y se llama Chef. No sé si la has visto. Sí, sí. Sí. Y habla un poco también sobre. Es un chef que está en un restaurante y es un chef como que tiene muchos estrés. Bueno, pues Hmm, como que es exitoso, ¿no? Y de repente, pues su hijo le enseña lo que es Twitter. Y dice. Y en un momento dado, él como que manda un mensaje al crítico culinario, que siempre hay como. Porque llega un crítico culinario y le da una mala nota. ujú, Con un menú que él ha hecho siempre. ajá, Y siempre ha ido bien. Entonces el chef culinario le da una mala nota y él pues en Twitter lo pone verde y entonces eso se genera como un montón de ruido y le despiden. ujú, Y entonces él vuelve de nuevo a todo lo que son sus orígenes, se coge digamos, una furgoneta y se pone a vender bocadillos cubanos, que es como lo más simple de la gastronomía, pero es una gastronomía real. ujú. Y de ahí hace un viaje que además la peli es muy bonita porque hace un viaje con su hijo. O sea, es Ujú. decir, hay una serie más de cosas que están muy bien, pero sobre todo yo creo que esta peli sí que habla sobre la gestión del fracaso muchísimo, Mm, pero muchísimo. ¿Qué de cine ves? Y me encanta lo que estoy aprendiendo de cine contigo, Ramón. Pues habrá que ver la de Chef y para recuperar. Me parece bien. Bueno, nos ha quedado un programa muy, yo creo que, o sea, muy Canónico. instructivo, Sí, sí. muy instructivo.
Y bueno, pues como ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, si os ha gustado, darle a la campanita para que os recuerden los programitas de nuestro podcast, YouTube. Y bueno, dejarnos en comentarios todo lo que queráis ponernos, que nos encanta leeros, nos encanta contestaros de vuelta y nos encanta saber también, me ha gustado esto, no me ha gustado esto, con esto quizá no estoy tan de acuerdo, o sea, nosotros aceptamos cualquier tipo de crítica siempre y cuando, siempre lo hemos dicho, sea constructiva, porque si no, ¿qué Totalmente. hacemos? No salen. Borramos. No os vais a enterar. Porque no van. No No tenemos ningún problema en borrar están. lo destructivo, porque lo destructivo no va Has a ningún lado. Has fracasado ahí. Pero lo constructivo nos encanta, así que, y bueno, siempre nos encanta que estéis ahí, ayudáis a que sigamos haciendo programas que nos encantan, nos enamoramos del programa y de nosotros mutuamente. Totalmente. Semana tras semana, Ramón. Totalmente. Oye, me ha encantado. Ha empezado el programa ella y lo ha terminado y me parece maravilloso. Pues como siempre, un verdadero placer. Y vamos, este es el programa número 10, pero espero que dentro de X hagamos el programa número 100. Ah, eso será genial. Me has puesto los pelos de punta, Ramón. Chao. Chao. No te olvides de darle al like, suscribirte, apretar la campanita y dejarnos un comentario sobre qué te ha parecido el podcast.